Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahakwadash. Ok, Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahushai es el nombre de su Hijo, ok, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús. Alright, pero su nombre no es Jesús, su nombre es Yahushai, que significa el que salva o el Salvador. Ok. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Ok, aquí en otro video. Y como pueden ver el título, este es el ministerio de la reconciliación. Ok, y este título vino de la escritura de 2 de Corintios 5, ok, versículo 18. Ok, y 2 de Corintios es una carta, o la segunda carta de Pablo que escribió a los Corintios. Ok, y como siempre hemos estado, personal hablando por mí. Bueno, no yo, porque este mensaje no es mío. Ok, estas palabras y este mensaje pues no es mío. El Espíritu me ha movido a repetir y repetir. Y lo voy a seguir haciendo si el Espíritu así lo quiere, man. Alright? El de estar hablando en que el Señor Yahushai y el Padre Yahweh que mandó al Señor Yahushai solo por la nación de Israel. Esto no es para toda la humanidad. Esto no es, como sabemos, man, que esto no es para todo el mundo. El Señor tiene una relación especial con Israel y siempre lo ha tenido. Ok, y lo vamos a aclarar aquí porque hasta cuando le pregunto a ChatGPT de que me, nomás le digo que es el misterio de la reconciliación, se equivoca. Porque al final de cuentas es un modelo que fue enseñado por personas, fue escrito, fue programado a darte las preguntas con las que esta sociedad se rige, o las respuestas que la sociedad da. Okay, como de salvación a la humanidad, como reconciliación a la humanidad. Okay, y vamos a ver qué es lo que significa reconciliación primero. Okay, porque es bien importante estudiar el significado de las palabras, man. Okay, so esta es la etimología de la palabra reconciliación. Ok, que viene de mediados del siglo XIV, que es reconciliación, ok, y dice renovación de la amistad después de un desacuerdo o enemistad. Ok, otra vez, renovación de la amistad después de un desacuerdo o enemistad. Ok, so, si no has tenido una relación con el Señor antes, no te aplica la reconciliación. ¿Ok? No puede aplicarte la reconciliación si tú nunca estuviste en una armonía, ¿ok? En un acuerdo, en una amistad, en una relación cercana con el Señor. Si tú no lo conociste antes, no cabes en la descripción de reconciliarte con el Señor, man. Ok. Y quería sacar una escritura porque se me vino un momento aquí. Creo que es Malaquías, no. Es. Solo a ustedes he conocido. Miqueas, Habacuc, no, Oseas, Joel, Abdías, Sofonías, Zacarías. Yo creo que es Miqueas o Amos. Amos 3. Oh, sí, Amos 3 y 2. Sala que hermanos. Dice Amos 3 y 1. Dice: oíd esta palabra que habló Yahweh contra ustedes, hijos de Israel. So, este es un mensaje a Israel. Dice: contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Ok, so, la única familia, la única raza de gente,
¿ok? El único pueblo que el Señor Yahweh hizo subir de la tierra de Egipto fue Israel. ¿Ok? Ustedes pueden ir a ver desde Éxodo. ¿Ok? So, como dice aquí, a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, los castigaré por todas sus maldades. ¿Ok? So, otra vez, porque me dice, a ustedes solamente he conocido. ¿Ok? So, esto es bien claro. Y esto es un mensaje para Israel, que el Señor solamente ha conocido a Israel. Solamente ha tenido una relación. Solamente Él ha puesto en armonía con Israel. ¿Ok? Y esto es la dualidad del Señor, man. Esto es algo que el Padre Yahweh hace. ¿Ok? Y Pablo lo sabía, man. Pablo lo explicó en Romanos 9. Que Romanos 9, nomás voy a ir al título. ¿Ok? Romanos 9, Romanos 9. El título se llama La elección de Israel. ¿Ok? La elección de Israel. Y vamos a preguntarle aquí, man, ¿qué significa la elección de Israel? ¿Qué significa? Dice, la elección de Israel significa que Yahweh escogió al pueblo de Israel como una nación especial, apartada de las demás para cumplir su propósito divino en la tierra. Esta elección no se basa en mérito, fuerza o número, sino en el amor y la soberanía de Yahweh. ¿Ok? Por eso es su nombre, man. ¿Por qué el Señor hizo esto? Porque Él es. ¿Ok? Él es el jefe, man. Yahweh es Él. ¿Ok? Ese es su nombre, man. ¿Ok? Dice, así como es su fidelidad a las promesas hechas a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Y hay escrituras que hablan, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No está diciendo de Abraham, Isaac, Ismael, Amón, Edom, no. ¿Ok? Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob fue cambiado su nombre a Israel. Y de ahí vienen el pueblo de Israel, man. ¿Ok? Es bien sencillo ese punto. Hasta le preguntas a ChatGPT y te lo dice. ¿Ok? So, cuando tú vas a Romanos 9, Pablo entendía esto, man. ¿Ok? Romanos 9 y pum. ¿Ok? La elección de Israel. Dios elige a Israel. ¿Ok? Eso, como dice aquí, ¿ok? Es Amos 3 y 2, dice, a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, los castigaré por todas sus maldades. ¿Ok? Un momento aquí. ¿Ok? So, el Señor nos conoció a nosotros, a la familia de Israel. ¿Ok? Y quería sacar este versículo, como dice en Eclesiástico 33. Y voy a empezar en 7, pero quiero preguntar qué es la providencia. ¿Qué significa providencia? Man. All right. So, ok, fuera del contexto bíblico, nomás para... Ok, so, como dice aquí, fuera del contexto bíblico. Dice, fuera del contexto bíblico, el término providencia tiene un significado más amplio, pero conserva ideas central de cuidado, prevención y control sobre eventos o circunstancias. Ok, so, eso es fuera, una definición fuera del contexto bíblico. So dice, la providencia se refiere a la idea que Yahweh, ok,
guía, cuida y sostiene todas las cosas en el universo de acuerdo con su voluntad y propósito. ¿Ok? Es un término teológico que abarca la manera en que Yahweh actúa soberanamente en la creación para cumplir su plan perfecto, mientras mantiene el bienestar de su pueblo y obra en sus vidas. ¿Ya ves? Esto es la reputación del Señor, Yahweh, ¿ok? El que es, ¿ok? El que hace todas las cosas porque Él quiere, man. ¿Ok? Pablo lo dijo en Romanos 9, ¿ok? Como dice aquí, voy a empezar en 10, Romanos 9 y 10, dice, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, ¿ok? Sino por el que decide, sino por el que quiere, ¿ok? Que es Yahweh, Él es, ¿ok? Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, ¿ok? Y el mayor, los hijos de Isaac y Rebeca, el mayor era Esaú, ¿ok? Y el menor era Jacob, porque nació después. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ya ves, porque el Señor este es su plan. Esta es la dualidad que el Señor tiene. El Señor ama, el Señor odia. ¿Ok? El Señor creó todas las cosas así, y lo vamos a ver. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ya ves, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ok, básicamente que el Señor iba a tener misericordia de quien Él quiera. Ok, así que no depende del que quiere. Y un ejemplo de esto es Rey David y Saúl. Ok, Rey David, sabemos que era sincero y sabemos que tenía cualidades que al Señor le agradaban, porque dijo que él era un hombre conforme a su corazón. Pero ¿quién lo hizo así? ¿Quién creó al Rey David así? El Padre Yahweh. ¿Quién creó a Saúl así? El Padre Yahweh. Ya ves, porque no es, como dice aquí, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para el propósito de Dios conforme a la elección. El Señor lo decidió así, y él ya sabía que Saúl iba a pasar por ciertas cosas y lo iba a rechazar, a él y a su casa. Y al rey David ya sabía que iba hasta a cometer adulterio, que iba a cometer asesinatos, y aún así le iba a tener misericordia. ¿Ya ves? Por eso es que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Ya ves? Porque esto es lo que el Padre quiere. ¿Ok? Esto puede resultar muy ofensivo para mucha gente, pero como dice la Escritura, que los pensamientos del Señor son muy arriba de lo que nosotros podemos pensar. ¿Ya ves? Como dice aquí, versículo 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ya ves? Eso es la providencia de Yahweh, Bahashem Yahushai. Dice, como dice aquí, Eclesiástico 33 y 7, dice, ¿por qué se distinguen unos días de otros, si todo el año brilla el mismo sol? La sabiduría del Señor hizo una distinción, y señaló diversas épocas y fechas. Bendijo algunos días y los hizo sagrados, y a otros los dejó como días ordinarios. ¿Ya ves? Dice, también todos los hombres son de barro. Adán fue hecho del polvo de la tierra, pero el Señor en su sabiduría los distinguió y determinó que fueran diversos sus caminos. ¿Ya ves? El Señor no creó a toda la humanidad para ser una. Porque si no hubiera hecho un mismo color, una misma apariencia, un mismo lenguaje, no hubiera destruido la torre de Babel, no hubiera traído el diluvio antes de la torre de Babel, no hubiera hecho nada. Pero el Señor no quiso eso. El Señor quería que fueran diversos sus caminos, y esto se le llama santificar. Eso como dice aquí,
A unos los bendijo y les dio alta posición, o los consagró para que se acerquen a él. Y esto fue a Israel. Ok, por eso es que el Señor nos dio leyes y estatutos, leyes de sacerdocio, leyes sociales, leyes de comida, de dieta. ¿Por qué? Porque el Señor, si, es como un hombre con una mujer. Tú vas a estar aquí, pero bajo estas condiciones. ¿Ok? Bajo estas condiciones vas a estar. Esto es lo que tú tienes que hacer y tú vas a estar bien conmigo. Y eso es lo que pasó. Por eso es que en Amos 3 dice que solamente a Israel el Señor ha conocido. ¿Ok? Ha acercado a él. Lo bendijo y le dio alta posición. Y lo consagró para que se acerque a él. ¿Ok? Y como dice aquí, a otros los maldijo y humilló. ¿Ok? Como a Esaú, como a los edomitas, como acabamos de leer. A Esaú odió. ¿Y por qué es que el Señor odia a Esaú? No porque sea bueno, no porque sea alguien honrable y respetable, no. Es porque es la nación más sucia. Lo puedes ver en aspecto tanto los líderes y los elitas, como hasta el individuo o tu vecino, o el que vive aquí a la cuadra, o que un edomita. Y lo puedes ver qué tan desagradable es su manera de vivir. La manera en que comen, en que caminan, en que te ven, en que hablan. Toda su esencia, el Señor los creó, ¿ok? Y eso es maldecir y humillar, ¿ok? Porque esto viene en un contexto, eso no es nomás como que son buena gente y el Señor los odia, no. ¿Ok? El Señor lo hizo con todo sistemáticamente, ¿ok? Los hizo de una manera que sean desagradables, ¿alright? Y como dice aquí, y derribó de sus puestos, dice, como el barro en manos del que lo trabaja, que puede hacer con él lo que quiera. Así es el hombre en manos de su Creador, que le señala un puesto en su presencia. ¿Ok? Dice, frente al mal está el bien, frente a la vida la muerte, frente al bueno el malvado, frente a la luz la oscuridad. Dice, fíjate en todas las cosas hechas por Dios, están por pares, la una frente a la otra. Ok, esa es la dualidad del Señor. Él ama, Él odia. Así de sencillo, man. Ok. So, regresando a lo que dice en Amos 3 y 2, dice, a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ok, esto es claro. Y la escritura también habla de que el Señor no cambia. El Señor no, pues, literalmente no cambia, man. No cambia de parecer. Ok, y voy a ver si la encuentro. Ok, porque todo esto es el Antiguo Testamento. Es Malaquías 3 y 6, man. Ok, Malaquías 3 y 6. Y eso, Malaquías 3 está hablando de Juan el Bautista. Ok, de cómo el Señor iba a preparar. Ok, ¿sabes qué? Dame contexto en Malaquías 3. Ok, ¿sabes qué? Resúmelo. So, como dice aquí, Malaquías 3 confronta al pueblo de Israel por su infidelidad a Yahweh y sus prácticas corruptas. Yahweh promete enviar a su mensajero, un anuncio profético de Juan el Bautista y Yahushai. Porque Juan el Bautista iba a preparar el camino para el Señor Yahushai. Dice, para preparar el camino y traer purificación. ¿Ok? Juicio y purificación. ¿Ok? Y fidelidad de Yahweh. So, como dice aquí, juicio y purificación. Yahweh juzgará a los pecadores, pero también refinará a los fieles para que ofrezcan verdadera adoración. Ok, fidelidad de Yahweh. A pesar de los pecados de Israel, Yahweh no cambia y sigue fiel a su pacto. ¿Ya ves? ¿Ya ves?
¿Ok? Que a pesar de los pecados de Israel, el Padre Yahweh no cambia y sigue fiel a su pacto. ¿Ok? Ese es el punto que quería agarrar. Esta es la escritura, Malaquías 3:6 dice, porque yo Yahweh no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No hemos sido destruidos. No hemos sido aniquilados. Porque si por este hombre fuera, nosotros ya hubiéramos sido exterminados desde que llegó. Pero no pudo. Ya ves, porque el Señor retiene su palabra. Porque este hombre quiere exterminar a todo israelita y no nada más él. Esto es una conspiración entre las naciones. Ok, ellos han dicho que iban a borrar el nombre de Israel. Ok, vamos a un momento aquí. Salmos 83, uno más. Salmos 83:3 dice Salmos 83:1, oh Yahweh, no guardes silencio, no calles, oh poder, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, los que te aborrecen alzan la cabeza, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Dice, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, vengan y destruyámoslos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Ok? Porque a esta gente no le gusta estar sujeta. ¿Ok? A esta gente le gusta estar conforme a sus deseos y las leyes que ellos quieran, porque cuando Israel estaba reinando, ellos estaban siendo sujetos a Israel y tenían, por eso dice la escritura en Apocalipsis 11, que cuando los vieron que se pusieron de pie, ellos temieron. ¿Ok? Regresando a ¿dónde era? Un momento aquí. Como dice aquí. Porque Malaquías 3:6, porque yo Yahweh no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Ya ves, porque el Señor no cambia. ¿Ok? A ver. Ok, vamos aquí a lo que es. Antes de eso, estábamos en la palabra reconciliación. Ok, como dice aquí, traducir. Dice, renovación de la amistad después de un desacuerdo o enemistad. Acción de llegar a un acuerdo con un adversario o uno separado. Originalmente, especialmente de Dios y los pecadores. ¿Ok? ¿Y qué es pecado? Porque pecado es específicamente una cosa. ¿Ok? Las escrituras nos dicen qué es pecado. Primera de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ok? ¿Y quiénes son quiénes fueron la única gente que fue sujeta o bajo la ley? Porque la ley fue el pacto que el Señor hizo con nosotros. Nos dijo que nosotros obedeciéramos y nos iba a ver bien. Si no, nos iba a ir mal. Si no lo obedecíamos, eso era un pecado. ¿Por qué? Porque es una infracción a la ley. ¿Ok? Salmo 147 dice quiénes son los únicos que han sido bajo esas leyes. ¿Ok? Y fue Israel. ¿Ok? Todo eso está tornando y dando forma a qué reconciliación, qué misterio de reconciliación las escrituras hablan. ¿Ok? Como dice aquí,
Dice, restablecer una relación, una reconciliación. ¿Ok? Ese es el punto. ¿Ok? Es la acción de llegar a un acuerdo con un adversario o uno separado. ¿Ok? Es la renovación de la amistad después de un desacuerdo. ¿Ok? Y como hemos visto, man, right? Porque en Malaquías, no, era en Amos 3. Amos 3:2 dice, a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, los castigaré por todas sus maldades. ¿Ok? Por todos sus pecados. ¿Ok? En el inglés es iniquities, que es, en el hebreo es la Strong Hebrea 5771, que es I want. Esa es la que, man. I want. Esa es la que, si no lo estoy diciendo bien. But, pero significa perversidad, depravación, iniquidad, culpa o castigo de iniquidad, consecuencia o castigo por iniquidad. Ok, so el Señor nos iba a castigar por todas nuestras maldades, por todos nuestros pecados. Ok, y el Señor nos dio una gran lista de lo que nos iba a pasar si no obedecíamos. Ok, que todo lo que iba a pasar con todas esas maldiciones era nosotros saliendo de la tierra. Porque si no teníamos comida ni agua y había guerra, ¿qué es lo que iba a pasar? Nosotros íbamos a huir. Íbamos a ir a otras naciones. ¿Ok? Y como dice aquí, ¿ok? Como vemos aquí, Segunda de Reyes 17 y 18. ¿Ok? Y esto es historia. Esto es la historia de nuestra nación. ¿Ok? Y específicamente aquí, como dice aquí, Segunda de Reyes 17 y 18, dice, Yahweh por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. ¿Ok? Porque tenemos que entender que el reino se dividió. Después de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió, que fue reino norteño y reino sureño. Al reino norteño se le llamaba Israel, o Samaria, o Efraín, y al reino sureño se le llamaba Judá, o Jerusalén. ¿Ok? Dice, y como dice aquí, dice, Yahweh por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, queriendo decir que el Señor nos deportó, el Señor nos quitó de la tierra al reino norteño, ¿ok? Y nos quitó de delante de su rostro. ¿Ok? Como en Jeremías 3 habla de que el Señor le dio carta de repudio. El Señor dio carta de divorcio a Israel. Ok, a ver si lo puedo... sí, como dice aquí, Jeremías 3 y 8. Voy a ir al punto porque ahorita voy a regresar. Dice, ella vio que habla de Judá, porque lo está poniendo como dos mujeres, dos hermanas. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Ya ves, porque es lo mismo, igual el ejemplo con una mujer. Tú estás con esa mujer y tú le tienes que, y tú le vas a decir, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que yo espero de ti y tienes que hacer. Porque si no, pues tú estás, la puerta es muy ancha. ¿Ok? Es lo mismo que el Señor hizo. ¿Ok? Israel fornicó. ¿Y cómo fornicó? Con otros dioses. Fue idólatra. ¿Ok? Dice, y lo puedes ver hoy en día, man. ¿Ok? Porque Israel, el reino norteño, los llamados latinos, ¿ok? Es una... Son bien idólatras, man.
¿ok? Son idólatras hasta los huesos, ¿ok? Como dice aquí, Oseas 4:17, y lo puedes ver cada vez que vas a una casa de una familia católica, ¿ok? Ves cada santo hasta en el baño, man, ¿ok? Dice Oseas 4:17, Efraín, porque dijimos que el reino norteño también se llamaba Efraín o Samaria. Dice, Efraín es dado a ídolos, ¿verdad? Porque Efraín es la cabeza, es el líder, es la tribu líder del reino norteño. Dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. ¿Ya ves? El reino norteño, que son ustedes llamados latinos, nativos americanos, los mexicanos, ¿ok? Los cubanos, los puertorriqueños, ¿ok? Ellos son Efraín, el reino norteño, ¿ok? Y es dado a ídolos. No diciendo que Judá no, pero Israel, el reino norteño, es como dijimos, es ídolo hasta los huesos, man. ¿Ok? Por eso es que el Señor lo pone como una fornicada, una fornicación. ¿Ok? Continuando, dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá. ¿Ok? Ese es el punto. El Señor dio carta de repudio que se manifestó en quitarnos de la tierra, en sacarnos del jardín, de la, ¿cómo se llama? De nuestra heredad, de esa tierra especial. ¿Ok? Dice, Segunda de Reyes 17 y 18, dice, Yahweh por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó delante de sus ojos, y no quedó sino la tribu de Judá, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh su poder, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, y desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Ya ves, porque primero la tribu norteña fue sacada de Samaria o del reino norteño, ok, la mayoría, porque tenemos que decir que sí hubo un remanente que quedó en Samaria, que quedó en el reino norteño, ok, pero la mayoría fue llevada a Siria, ok, a diferentes partes de todo este imperio. Y ustedes, hermanos, pueden leer a Segunda de Reyes 17 y habla, ¿sabes qué? Nomás para sacar ese punto, porque todo esto es historia y es bien importante entrar en la historia. Dice en versículo 24, Segunda de Reyes 17 y 24, dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ok, gentiles naturales, otras naciones, paganos, habitaron en Samaria, habitaron en la parte norte de Israel. Ok, por eso entendemos el contexto de cuando el Señor Yahabushai vino a los apóstoles y le dijo, Salaki a los apóstoles, y les dijo en Mateo 10 y versículo 5, dice, a estos 12 envió Yahabushai y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas y en ciudades samaritanos no entres. ¿Por qué? Porque la historia de Samaria era de que había gentiles naturales. Había traído a un chingo de gente de paganos para habitar en la parte norte de Israel. Por eso es que el Señor dijo, no entres ahí, no vayas por caminos de gentiles y no entres en ciudades samaritanos. ¿Por qué? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y las mismas instrucciones fueron dadas a Pablo. Lo mismo se le fue dicho a Pablo.
no vayas por gentiles, nada más por israelitas, que están esparcidos por todo el mundo conocido, porque esas fueron las regiones que Pablo visitó, que se establecieron las iglesias. ¿Ok? So, como dice aquí en Jeremías 3:6, dice, me dijo Yahweh en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, que fue como dijimos, que fue sitiada y después fuimos llevados en cautiverio. Y ese proceso no fue bonito, man. Mucha gente murió. ¿Ok? Guerra no es bonita. ¿Ok? El Señor se enojó en gran manera. ¿Ok? En gran manera, pero no nos aniquiló. ¿Ok? Dice, pero no tuvo temor la rebelde Judá. ¿Ya ves? Su hermana. Sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada. ¿Ok? Y hemos entrado en Sabiduría de Salomón, capítulo 14, versículo 20 hasta abajo, las consecuencias, ¿ok?, de lo que lleva a vivir una vida en idolatría. ¿Ok? Porque tienes una chueca imagen de lo que es Dios. No temes a Dios, no temes la reputación, no conoces a Dios. Pecas en ser ignorante al no saber realmente cómo el Señor es, su reputación. Eso no te da miedo, no te mides. No te importa decir ni mentir contra otra persona para afectarla, robarle, meterte con su esposa, ¿ok? Jurar en falso, hacer todo tipo de mierdas, man, como en Latinoamérica están acostumbrados, como como nuestra gente está acostumbrada, de que saben que hay violadores en su casa, de que hay pedófilos en su casa o en su familia, y prefieren olvidar eso y seguir en la fiesta con ellos, invitarlos, no pararse firme por lo que es correcto, man. Todo eso es lo que lleva la causa de idolatría, los ídolos, ¿ok? Todo eso es fornicación y la tierra se contamina por las acciones que te hacen cometer, porque no temes a un pinche pedazo de barro, man, a un pedazo de piedra, de madera. Dice, y adulteró con la piedra y con el leño. Y todo esto, dice, con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Yahweh. Sí, porque Judá estaba, estaba estaba siguiendo las leyes, estaba dando sacrificio, estaba cumpliendo con lo que la ley decía, pero eso era superficial. Pero ellos en su corazón, ellos ya, ok, pues la ley dice que si yo peco de tal manera, pues entonces tengo que sacrificar un animal. Bueno, pues ya tengo 2 animales aquí, pues entonces ya tengo para 2 pecados. Eso no se volvió de todo corazón, sino exteriormente. Sí, ok, pues la ley, yo sigo la ley. Por eso es que el Señor vino a quitar la ley del sacrificio. Él no vino a quitar la ley de sociedad o cosas así, man. La única ley que ya fue anulada fue la del sacrificio. Y eso fue con el Señor Yahushua. Eso no quiere decir que la ley se anula. Eso no quiere decir que entonces ya puedes robar, ya puedes matar. No, ok. Solo un estúpido piensa eso, man. Solo, man. Anyway, continuando, dice, y me dijo Yahweh, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti. ¿Ok? ¿Y qué se le llama esto? ¿Ok?
¿Qué se le llama a esto de que vayan a clamar estas palabras y digan: vuélvete, oh rebelde Israel? No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, pues contra Yahweh tu poder has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Yahweh. Conviértanse hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy su esposo, y los tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y les introduciré en Sión, y les daré pastores según mi corazón, y que los apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Sabes a qué se le llama todo esto? Esto es una reconciliación. ¿Ok? Esto es lo que Pablo estaba hablando. Porque Pablo, empezando con el Señor Yahushua y los apóstoles, los apóstoles, ellos fueron, empezando con ellos, fueron los pastores, según el corazón del Señor, que nos apacentaron con ciencia y con inteligencia. Y hasta hoy, este día, los apóstoles, sus maestros, mis maestros, que nos están dando la correcta explicación de las escrituras. Porque el Señor está trayendo la reconciliación a través del Señor Yahushua. Por eso es que, Pablo aquí dijo, 2 Corintios 5 y 18. Y ¿sabes qué? Vamos a agarrar el contexto, porque no sé si lo había leído, pero dice, antes del versículo 18 de 2 Corintios 5, Pablo enseña que los creyentes tienen la esperanza de la vida eterna y deben vivir agradando a Yahweh. Habla de cómo el amor de Yahushua transforma a los creyentes en una nueva creación, llamados a vivir no para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos. ¿Ya ves? Este cambio prepara el fundamento para el ministerio de la reconciliación. Dice aquí, 2 Corintios 5 y 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Yahushua HaMashiach. Porque la palabra Cristo aquí en el griego significa ungido, pero ungido en el hebreo es Mashiach. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Yahushua HaMashiach reconciliando consigo mismo al mundo. Y esto es un tropiezo para la gente. Esto es un misterio. Acuérdense, el Señor Yahushua, cuando Él vino aquí, Él no vino a hablar las cosas claras. Él vino a hablar cosas en parábolas. Y Él explicó. Ya ves, él explicó claramente el por qué Él hablaba en parábolas. El por qué gente no debía entender. Dice, Mateo 13 y 10 dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Bueno, no ese tono salaje. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Ya ves? Por eso es que el Señor no les revela. Por eso es que el Señor pone tropiezos para que ellos tropiecen. Por como dice aquí, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oirás y no entenderás, y viendo verás y no percibirás, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido. Que es un sinónimo a falta de fe. Y fe es un regalo, eso quiere decir que el Señor no les dio ese regalo de fe para que puedan entender, para que puedan creer. Dice, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Ya ves, pero esto no te lo sacan en las iglesias, esto no te dicen
en las iglesias, porque esto dice demasiado de la reputación del Señor. Esto destruye la doctrina de que el Señor ama a todo el mundo, de que el Señor ama a todos. El Señor ama a Israel, pero en este lado ama solo al electo, a un remanente, a un escogido. Porque el Señor tiene que matar a esta bola de indios, man, que no sabe cómo comportarse, que no tienen morales, que no tienen ética, que no tienen respeto. ¿Ok? Por eso es que el Señor en Juan 8:44 les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, y solo los deseos de él quieren hacer, porque se comportan como uno. Son asesinos, son rateros, son viles, man. Son sucios, son bajos. Son estúpidos, man. Es lo que es. ¿Ok? Es lo que es, man. Somos, por culpa de ellos, que realmente es una maldición. Como dice en Deuteronomio 28, que íbamos a hacer una burla. Y tú los ves, son una burla, dan vergüenza. ¿Ok? Y no nada más hablo de estos pinches indios, man. Yo hablo también de los negros. Porque igual ellos son una burla, son algo despreciable. Y el Señor no viene por negros, el Señor no viene por indios, no viene por mexicanos, ni por salvadoreños. No, ¿sabes qué? Sí viene, pero viene a matarlos. Ok, eso es parte de la buena noticia. Eso es algo que se tiene que decir. Porque es la verdad. ¿Ok? Y como dice aquí, pero bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ves, y no lo vieron, y oyeron lo que oís, y no lo oyeron. Y esto es principalmente con los apóstoles. Ellos están viendo al Señor Yahabushai, a lo que las profecías estaban diciendo. Y hoy en día se puede aplicar a nosotros también, porque estamos viendo claramente lo que muchos profetas dijeron y vieron, porque la ciencia se aumentó y podemos entender más de lo que las visiones y las profecías que los profetas hablaron, man. Y podemos ver. ¿Ok? Pero esta generación no. ¿Ya ves? Porque aquí la palabra mundo, ¿ok? La palabra mundo, que es 2 Corintios 5:18. 2 Corintios 5:18 dice: consigo mismo. No, es 19. Ok. So, como dice aquí en el inglés, the God was reconciling the world. Ok, so la palabra por mundo en el griego es la Strong griega 2889, que es cosmos. Ok, y cosmos. Ok. Lo hemos sacado, pero lo vamos a volver a sacar. Ok, cosmos dice una disposición o constitución, un orden, ok, gobierno adecuados y armoniosos. Ok, so es una constitución, un orden. Ok, ¿a quién el Señor le dio un orden? ¿A quién el Señor le dio una ley? Un gobierno. Porque cuando los reyes en Israel reinaban, ellos tenían que tener una copia de las leyes al lado de ellos y se tenían que leer, si no me equivoco, diario. ¿Por qué? Porque esas eran las bases con las que tenían que gobernar. Porque el Señor nos dio leyes para poder ejecutarlas. ¿Ok? So, ¿a quién fue el único que se le fue dada esa ley, esa orden? Fue a Israel. ¿Ok? Solamente fue a Israel, man. ¿Ok? Porque hay 3 palabras por mundo. ¿Ok? Lo vamos a decir. So, como dice, yo le dije que dame las 3 palabras. Uy. Dice, le dije, dame las 3 palabras por mundo en griego. Dije,
dice en griego el término mundo tiene varias palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento, cada uno con un significado específico dependiendo del contexto. Ok, so aquí te dice cosmos, ok, orden, sistema o mundo habitado. Alright, pero este cosmos está hablando de Israel, como lo dijimos. Hay otra palabra que es aion. Aion es un periodo de tiempo, ok, es una era, una época o un tiempo continuo. Esto no significa mundo, es un periodo de tiempo. Y la tercera es oikomeine, ok, que significa el mundo habitado o la tierra habitada. Y si el Señor hubiera querido salvar a todo el mundo, Él hubiera puesto oikomeine en una forma, ¿cómo decirlo?, amplia, en una forma que incluya a todos, pero no lo hizo así. ¿Ok? No lo hizo así. El Señor solo lo hizo a un grupo de gente. ¿Ok? Como hermanos han dicho, cuando tú entras a un cuarto y le dicen, oiga todo el mundo, no estás hablando de todo el mundo, hasta China and shit. No, nomás estás hablando a ese grupo de gente. Ok, es bien sencillo, man. Ok, y lo puedes respaldar con ir al Antiguo Testamento y ver que las promesas, ok, como lo dijo Pablo, man, que realmente esto es palabra de Yahweh Bahashem Yahushai a través de Pablo. Como dice aquí, Romanos 9 y voy a ir al punto. Bueno, 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahushai Hamashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Ya ves? ¿Por qué la adopción? Porque la adopción viene porque el Señor se deshizo con nosotros. Ok, en Joel, no, en Oseas 1 y Oseas 1 y 9 dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, que en el hebreo es la a amya, que significa no mi pueblo. Dice, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su poder. Esto fue la separación. Esto aplicó a toda la nación. El Señor se deshizo con nosotros, con nosotros. Y pasamos a ser huérfanos porque no teníamos padre. ¿Ok? Porque como dice aquí, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, les serán dicho, son hijos del poder viviente. ¿Sabes a qué se le llama esto? A la adopción, porque nosotros éramos sin padre por un tiempo. Pero el Señor prometió que nos iba a reconciliar, que nos iba a adoptar. ¿Ok? La gloria. ¿Por qué la gloria? Porque el Señor nos va a glorificar, nos va a poner en una posición más elevada. Y eso va a empezar, eso ya ha empezado, pero se va a demostrar. ¿Ok? Cuando el Señor traiga salvación y después ponga a Israel en un estado glorioso, man. ¿Ok? El pacto, la promulgación de la ley solo fue dado a Israel. El culto, las leyes las leyes ceremoniales. ¿Ok? Las promesas. Todo eso es de nosotros, man. ¿Ya ves? Como dice aquí, dice 2 Corintios 5 y 19, dice que Dios estaba en Yahushua HaMashiach reconciliando consigo al mundo, ¿ok? Que son los israelitas, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Yahushua HaMashiach, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Yahushua, reconcíliense con Dios. Ya ves, pero esto solo es para Israel. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Por eso es que un título del Señor Yahushua es Amnawa'ala, Emmanuel, Dios con nosotros. Porque por medio del Señor Yahushua, el Señor iba a tener una buena relación con nosotros. Por eso es que el Señor Yahushua dijo, nadie puede ir a mí, nadie puede ir al Padre si no es por mí, porque Él es el camino, Él es el abogado, Él es el intermediario entre nosotros, es nuestro sacerdote. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Alright, so como dice aquí, como dice aquí lo voy a terminar. Alright, so dice, sí, dice, dice, 2 Corintios 5. Dice, Pablo desarrolla una de las enseñanzas más profundas sobre el propósito de la obra de Yahushua, reconciliar al mundo con Yahweh. Ok, ya vimos qué mundo estaba hablando. Dice, en este punto, dice la obra de Yahweh. Él tomó la iniciativa para restaurar la relación rota entre él y los israelitas debido al pecado. ¿Ya ves? Dice, el medio de la reconciliación, Yahushua pagó el precio mediante su sacrificio en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Yahweh en él. ¿Ya ves? So, es pretty much, man. Lo que vamos a leer aquí es lo que ya habíamos entrado. So, ese es el punto, hermanos. No lo quiero alargar. Espero que hayan sido edificados. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakwadash. Hasta la próxima. Shalom.